Bienvenidos a Manos Libres, una nueva edición de verano, Manos Libres en el desconcierto, en esta especie de puente entre dos mundos que nunca se hablaron, que siempre se odiaron, que se desacreditaban mutuamente, pero ya es el momento de ponerse un poquito de acuerdo, ¿eh? Es el momento de conversar entre dos personas, entre dos sectores, entre dos familias, entre dos mundos, que siempre se han desconocido, pero que ya ha pasado tanto en Chile que hay que conversar, hay que dialogar, hay que abrirse, hay que empatizar, hay que solidarizar incluso con las estupideces del otro, porque uno también tiene estupideces. Bienvenidos a Manos Libres en el desconcierto. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Te saludo con un abrazo, amigo. Estás en la playa, no te envidio, pero ojalá que... Dale, te abrazo. No, muchas Abrazo. gracias, Mario. Sí, aquí también saliendo un poco del estrés de Santiago, pero acá con mi familia, pero bueno, aquí en el estudio virtual que tenemos en Manos Libres, en conjunto y en alianza con el desconcierto. Estamos, ustedes ya la ven en pantalla, Paulina Núñez, senadora, joven, ¿eh? 40 años, recién cumplió hace poco, hace como 2 semanas cumplió 40 años. 40 años, y 40 años no es nada. Yo creo Dicen que es la mejor década, me han dicho todos los sí, amigos. pero es que cada vez que uno va cumpliendo más años, cada vez que uno va cumpliendo más años, va como echando para atrás esas teorías, como que a los 40 no era un hueón, como a los 50 ahora sí, pero bueno, claro, fue autoridad en Antofagasta, fue diputada, ahora es senadora, ¿eh? Senadora millennial, estudiosa. Sí. Estudia y estudia y estudia. Estudia en Chile y en el extranjero. ¿No? Sí, estudia, interrumpe la pega, interrumpe la pega para trabajar. Le pagamos todo el sueldo, pero interrumpe la pega. No, lo devolví, Mario. Si te quiere devolver parte de lo suyo, encantada. No, pero bueno, para estudiar. Está obsesionada con el estudio. Se fue a España a estudiar. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, muy bien. Un saludo grande y gracias por estar aquí en Manos Libres en el desconcierto con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada que conversemos, anoté ya varias frases que te tiraste, que las voy a repetir en alguna vez, te voy a citar, como corresponde, con la propiedad intelectual. No hay ningún problema. Saludar a Miguel también, así que un gusto que podamos conversar de todo lo que está pasando, porque la verdad es que ha estado bien movido y para nosotros enero es como diciembre para los estudiantes, Esto se termina a fin de enero, los últimos días, por lo tanto está todo el mundo queriendo sacar todo adelante y evidentemente como si el mundo se fuera a acabar, después del receso legislativo uno continúa, pero ahora en enero han surgido además muchos temas contingentes que se han ido cruzando con la agenda legislativa. Demasiadas cosas, diciembre, claro, es como diciembre los estudiantes, los parlamentarios a fin de enero hacen repollo a los cuadernos como se hacía antiguamente. Yo no sé si se hace ahora eso todavía. Paulino, la primera pregunta, de verdad. O sea, yo te agarré para el deseo con los estudios de España, todos sabemos eso. Pero no, a mí no me ha quedado claro realmente qué de todo lo que estudiaste y terminaste de estudiar en España, porque fue una última etapa solamente, ¿cierto? No fue que te fuiste a estudiar 5 años. ¿Qué de eso nos sirve a los chilenos? Entiendo que estudiaste algo con políticas públicas y gobierno. ¿Qué de eso nos sirve a nosotros? Oye, yo les agradezco. A justificar la inversión, po. Sale para tú si no pagaste nada. Yo les agradezco la pregunta profundamente porque nos da también espacio para poder explicar, ¿verdad? Y eso yo creo que cuando uno ejerce un cargo público es un deber, no solamente una necesidad cuando surgen cuestiones complejas, sino que un deber. Yo partí un máster en gobierno en la Universidad de Navarra, que es una de las mejores universidades que hay en Europa, la primera en España, si al menos está rankeada, y decidí hacerlo además de manera presencial. O sea, yo no quería hacer un máster a distancia, con el respeto a quienes se siguen formando a la distancia, sobre todo después de la pandemia, que sabemos que es una buena herramienta, pero lo quise hacer de manera presencial, y lo decidí hacer antes de la pandemia en todo caso. Y mis compañeros, yo tuve 3 generaciones de compañeros, porque lo que otros sacan en un año académico, en España es desde septiembre a marzo, yo lo saqué en 3 años, porque no tenía ni una posibilidad, evidentemente, de irme, ¿cierto?, un año. Entonces, por ejemplo, veía la malla de las asignaturas y me arrancaba para el 18 de septiembre, o de repente iba en febrero, fui los últimos 2 febreros, que es el feriado legislativo, mientras algunos andan de vacaciones, yo estaba sacando mi máster adelante. Y cuando partí, estaba diputada y por lo tanto en la Cámara, evidentemente lo pedí sin goce de sueldo. Y la Cámara de Diputadas, de Diputados, tiene esto reglamentado, es decir, cuando uno pide permiso por más de 30 días por motivos personales, no porque va a representar, ¿cierto?, al Congreso afuera, por motivos personales puede pedir que no se le pague, indicando cuáles son los motivos. Y en el caso del Senado,
Cuando yo lo pido, pensando que esto sí estaba reglamentado, se me responde que la dieta es un derecho, que eso no está en el reglamento y que no pueden no pagarme. Entonces yo respondí inmediatamente, de hecho los correos quedaron con fecha antes de que yo saliera de Chile, que yo iba a devolver, por lo tanto, mi sueldo por los días que estuviera afuera. Y eso se dejó por escrito también, se elaboró un informe y se indicó que yo lo iba a hacer así a la misma cuenta corriente del Senado, porque también esto cuando uno lo hace a la fundación X, ¿cierto? Que puede mucha organización, agrupación a lo mejor necesitarlo, la gente no te cree que lo devolviste, así que dije, no, a mí me pagan y yo devuelvo completo el 100%, nada de estar sacando cálculos, y eso hice, y por lo tanto pude decirlo públicamente en la primera sesión después de mi regreso, y evidentemente devolviendo el sueldo, pero además presentando el proyecto para que esto quede reglamentado en el Senado. Perfecto. Y que otro senador no le ocurra lo mismo si es que así lo decide. Hay que ver dónde quedó esa plata, quedó en el Senado, en qué se está ocupando. ¿Sí o no? No será mía. Cuando yo presidí el Senado... No. Es que ahí están los secretarios generales, ahí están funcionarios, en fin. O sea, Paulina Núñez devolvió una lucas. Sí, ¿Y dónde están esas lucas? En el Senado y ahí, claro, obviamente que sirve para pagar todos esos gastos, en fin. Pero, muy bien la aclaración, sí. Pero era necesaria la aclaración. No, y antes de tu pregunta, y brevemente, pero Mario, pero es que yo no vuelvo a un estudio jurídico, y tampoco vuelvo a un corporativo, a una compañía minera, o no, yo vuelvo a tomar decisiones, y principalmente, lo que también estudié, además de ser un máster teórico, es esto, o sea, la posibilidad de tener mayores conocimientos para poder tomar decisiones, ¿cierto?, con más formación, con más capacidad. Yo soy una convencida que todas las personas que nos dedicamos a lo público o que tomamos decisiones que afectan, que impactan de una u otra manera al resto, ojalá entre más formación tengamos, mejor aún. Sería bueno que dijeras que estudiaste. Es un máster en gobierno. Perfecto. Así se llama. Es un máster en gobierno, filosofía política, estrategia y comunicaciones, toma de decisión, antropología, bueno, perfecto. Como 18 asignaturas. No fuiste a estudiar turismo, digamos, ni tampoco administración de empresas. Manos libres en el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel Mendoza. Ya. Paulina, mira, una de las preguntas que quiero hacer, tú eres senadora del norte, justamente hay una crisis migratoria y también crisis sanitaria, porque las dos cosas están relacionadas. Entonces, en esta crisis migratoria que hay en el país, ¿qué están haciendo ustedes como senadores que están dentro de la región? Porque, a ver, hemos hablado que hay una crisis, lo ven muchos políticos, lo está viendo la autoridad actual, pero realmente las políticas que se han hecho, no hay un control de las fronteras específicas, por ejemplo, más contingente del ejército, de las Fuerzas Armadas, de carabineros. ¿Qué más falta para ese control migratorio? Y de paso también, como dije anteriormente, también sanitario. ¿Qué falta? Yo creo que toda la política pública en materia migratoria es un lamentable ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Esto no se va a solucionar ni con una muralla, una zanja, ni tampoco con la puerta abierta, es decir, con un descontrol total. Creo que desde el día 1, si hay algo que le he dedicado tiempo en mi trabajo legislativo, ha sido a una política migratoria seria que permita tener una migración segura, ordenada, regular e integrada. La migración es un fenómeno de movilidad social que evidentemente llegó para quedarse. Y por lo tanto, lo mínimo que debes hacer es tener un control en la puerta de ingreso, que eso es en el norte del país, y luego el poder tener una regularización lo más pronta posible, es decir, que los trámites de quien quiera tener sus papeles al día, que es la inmensa mayoría de quien quiera regularizarse, no pueden demorarse una eternidad. Y creo que aquí hemos pasado desde el avión sin logo, donde todas las personas bajaban con el mismo sobre, o qué casualidad, Bachelet, hasta vengan que los vamos a recibir todos, Piñera. Entonces, en esto, de manera, bueno, y Boric, que no nos olvidemos, ¿cierto? El presidente Boric, que siendo diputado, termina votando en contra de lo que hoy incluso son sus propias indicaciones firmadas de puño y letra. Me refiero a que si tú ingresas y no cumples con las normas, lógicamente que debes ser expulsado, deportado, reconducido a tu país. Entonces, lo pongo como ejemplo porque a mí me toca interpelar a un exministro de Interior, el ministro Fernández, también del gobierno de la presidenta Bachelet,
Y en su oportunidad, cuando hablaba con cada uno de los exministros de Interior que tuvo ese gobierno, Peneilillo, Burgos y Fernández, hubo distintas respuestas. Para Peneilillo este no era tema. No era tema, no estoy hablando de hace 60 años atrás, ¿verdad? ¿Qué le podéis Para... pedir ¿qué le podéis pedir al galán criollo? Dale. Después, yo me quedo en el criollo nomás, pues la verdad que No de ya galán después, nada. Pues. Burgos fue el más sincero de todos, porque dijo, nosotros en esto no tenemos acuerdo, es decir, en la ex nueva mayoría, algunos creían que había que cerrar la puerta o poner mayor control, y otros creían que esto solamente era una cuestión de derechos humanos para el que venía llegando, pero no para aquellos que estamos en el país y que tenemos el legítimo derecho como Estado receptor de saber quién está ingresando a nuestra casa. Entonces, en resumen, yo creo que ¿en qué estamos hoy día? Tenemos una nueva ley de migración y extranjería que, como toda ley, cuando se va ejecutando, uno ve en qué está bien planteada y en qué requiere, ¿cierto?, de determinadas reformas o modificaciones. Yo creo que en este punto se nos olvida el control, es decir, en tener, por ejemplo, policía militarizada, en tener, por ejemplo, lugares de asentamiento en las fronteras para poder proveer de servicios básicos, como la alimentación o el abrigo, la ropa, en fin, y también muy importante, de tener mayores recursos para que el que quiera tener sus papeles al día, como decía recién, no tenga que esperar un tiempo muy extenso, que al final deriva en la irregularidad o deriva en que esa persona no aporte y no trabaja y termina pidiendo plata en la esquina o vendiendo Super 8 en el semáforo. Entonces, yo creo que en esto hay una responsabilidad del Estado, indiferente el gobierno que ha estado a turno, del Estado, y creo que hoy día estamos a tiempo para ordenar la casa, pero evidentemente cuando tú empiezas a ordenar tu casa, lo primero que tienes que hacer es cerrar la puerta. Por un tiempo determinado. Y ese cerrar la puerta no es que no ingrese nunca nadie más o salga nunca nadie más, sino que el tener mayor control y muy importante a tener un trabajo coordinado a través de nuestras cancillerías con los países vecinos, porque evidentemente que tener un acuerdo en materia migratoria con Argentina, con Perú, con Bolivia, al menos cierto con los fronterizos, es muy distinta la realidad entre cada uno. Y también Estamos, sí. y disculpa Mario, y también hay que, también dije sanitario, y también lo más importante, la delincuencia, porque no sabemos mucho, no es porque uno esté en contra de los migrantes, aquí hay que decir las cosas, ha aumentado migrantes que vienen, que tienen papeles muy malos, mismo caso el Tren de Aragua, etcétera. Entonces viene mucha gente con otro tipo de forma de delinquir. Hay secuestro, hay sicariato, hay muchas cosas y no es una cosa de fantasía No, como en lo dice la en este izquierda. caso, Miguel, o sea, es súper simple. Yo siempre les digo a la autoridad central, en Santiago, si no se quieren preocupar del norte, postergado, abandonado, regiones que tanto, sobre todo la región de Antofagasta, le ha entregado tanto al país y tampoco ha recibido de vuelta, y lo hagan y que no se quieran hacer cargo por convicción, por último que lo hagan por interés, me explico. Cuando tú empiezas a revisar la cantidad de delitos que se cometen en manos de extranjeros en Santiago, o tratas de que se avance la persecución penal en el sur del país, es la puerta en el norte la que tienes abierta. O sea, estás partiendo y tratando de solucionar el problema de atrás para adelante. Claro. Entonces, por último, insisto, por interés o por interés legítimo de proteger al país, ¿verdad? Pragmatismo, claro, por último. Por pragmatismo. Entonces, y también porque me parece importante que de una vez por todas vayamos distinguiendo que el delincuente, el que entra al país a delinquir, indiferente de dónde nació, tiene que tener evidentemente una respuesta igual o más tajante que los propios. O sea, si yo me hago cargo de los chilenos que cometieron delitos, bueno, entonces que su país se haga cargo de aquel que anda por el mundo delinquiendo, y son los primeros que hay que expulsar. Eso no lo entendió Boric, Vallejo, Jackson y compañía cuando fueron parlamentarios, pero nunca es tarde. Así que una indicación va en esa línea y yo espero rápidamente que le pongan urgencia. Paulina, algo muy asociado con eso, te pusiste seria, ¿eh? Te enojaste. No, cuando yo me enojo se nota. Se nota, se nota. Sí, pues, No me enojé. No, ¿sabéis qué estaba pensando Mario y Miguel? Les voy a comentar, y a quienes nos están viendo, en que yo creo que en esto, cuando el Estado no hace su pega, lamentablemente pagan justos por pecadores. O sea, es evidente, que también lo quiero decir, sobre todo, por ejemplo, por el hospital de Calama, que si no hubiésemos tenido los médicos venezolanos, por ejemplo, o ecuatorianos, hubiese sido imposible enfrentar la pandemia en Calama. Y lo digo con conocimiento de causa porque visité el hospital varias veces. Entonces, creo que, y viviendo la realidad, por eso digo que al final, cuando el Estado no hace la pega, y como bien decía Miguel, si no tenemos un mayor control en la frontera,
metemos a todos en el mismo saco y creo que eso tampoco responde, pero sí el crimen organizado, las bandas organizadas, mayoritariamente en manos de extranjeros, como el Tren de Aragua, evidentemente que terminan atemorizando a la población cometiendo los delitos que ya sabemos, y eso hay que desterrarlo de raíz. Eso es el Tren de Aragua y una de sus manos, una de sus brazos son los gallegos. Paulina Núñez, senadora de RN, están aquí en Manos Libres en el desconcierto. Siempre el tema de la seguridad, o de la inseguridad, habría que decir mejor. Salirse de la mesa de seguridad era una buena opción cuando el gobierno está en el suelo y tienes más posibilidades de negociar tus puntos y de no imponer, pero de hacer valer tus puntos con mayor facilidad. El senador Sandón está en contra de eso y prefiere mantenerse. ¿Qué piensas tú de eso? A ver, lo primero, es evidente que al día siguiente, después de conocer públicamente que Mateluna, Pizarro y 13 delincuentes quedaron en la calle, no nos podíamos ir a sentar en la misma mesa como si no hubiese pasado nada. Sí. Al día siguiente me refiero. También es cierto, y concuerdo contigo, Mario, que cuando el propio presidente de la República rompe el equilibrio, porque eso es lo que hizo, yo creo que eso es lo más grave de esta decisión, de esta errada decisión. O sea, lo más grave, por supuesto, es dejar a delincuentes en la calle, pero la segunda consecuencia, a mi juicio, más grave es que en pleno diálogo, para poder tener un país más seguro, con medidas acordadas, además, donde hay voluntad de, estando todos en la mesa, romper ese equilibrio, quebrándola definitivamente, es lo que no ponderó el presidente Boric, y creo que efectivamente, poniendo el país por delante, eso hay que enmendarlo. ¿Cómo se enmienda? Aquel que rompió el equilibrio tiene que recomponerlo. Yo no quiero exigirle al presidente, y porque creo que en eso a lo mejor la Contraloría hará lo propio, el Tribunal Constitucional hará lo propio, pero sinceramente que en algún momento entren en razón y lo hagan de oficio, que el presidente pueda hacerlo de oficio y deje sin efecto 2 de los 13, Mateluna y Pizarro. ¿Y para qué vamos a entrar en detalle? Uno con más de 26 condenas, incluso después de todos los reportajes, ¿cierto?, que conocimos, sobre todo de los distintos noticieros, de los diferentes canales de televisión, pero creo que es importante que él mismo entienda que tiene que recomponer ese equilibrio. ¿Cuál creo yo que debería ser la exigencia para poder recuperar ese diálogo y recomponer ese equilibrio? No el que haya un indulto sin efecto, o que nos recojan determinados proyectos, o que poco menos estemos negociando la seguridad con la reforma tributaria y la previsional. No. Yo creo que lo que tiene que ocurrir es que aquellos proyectos que estábamos discutiendo, algunos con mucho cuestionamiento por parte del oficialismo, me refiero a un estado de excepción constitucional o policía militarizada en la frontera para el control, porque ellos habían puesto esta alternativa porque no les gusta mucho el tema del Estado. Bueno, ¿para qué vamos a hablar cuánto se demoraron en renovar el del sur, verdad? Y hoy día cada 15 días aparecen pidiendo el voto. Pero insisto, poniendo la urgencia a los proyectos que van a permitir tener un país más seguro. O sea, yo creo que si el gobierno dice ya, ok, nosotros hemos roto el equilibrio, las confianzas también, ¿por qué no decirla? Porque por un lado, insisto, tú no puedes pretender llegar a acuerdos para tener un país más seguro, y por el otro lado, ¿cierto?, sueltas a delincuentes. O sea, es que es de loco lo que estamos... Sí. Pero como el país está primero, como es el tema más importante, yo estoy de acuerdo, y creo que fui de las primeras incluso en salir junto, para no decir antes, después, en fin, con el senador Sandón, es que hay que recomponer, hay que volver a dialogar, siempre y cuando, porque también tiene que haber una voluntad del Ejecutivo, se recojan estas iniciativas, se les ponga urgencia y vayamos avanzando con algo concreto, y no para sacarnos la foto, porque eso sí que ya sería, a mi juicio, ¿cierto?, el peor de los escenarios. Muy bien, senadora. Cuando la senadora dice Mateluna y Pizarro, quiere decir Mateluna y Castillo. Jorge Pizarro está temblando, porque quizás en qué lo hará Miguel, dale. No, Castillo. Pero da lo mismo. Castillo, no, sí. Paulina, estás con otras personas, con otras senadoras y diputadas por mujeres nortinas por el TEA. Sí. ¿Qué consiste esta cruzada y qué busca? Yo tengo que decir, yo estoy muy contento por esto, porque realmente yo tengo mi único hijo tiene el espectro autista, y obviamente yo tengo los medios para poder hacer todos los tratamientos, pero hay mucha gente con el artículo 170 que no puede hacer eso, tiene que estar
por ejemplo, ir a un colegio, escuelas de lenguaje. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no puede estar en un colegio de lenguaje, siendo que un niño TEA necesita un fonoaudiólogo, necesita un terapeuta ocupacional. Entonces, por eso, ¿en qué consiste esta cruzada? Y si van a hacer algún proyecto de ley para favorecer a muchas familias que están por esto que acontece en todas las familias, que es bastante complejo, que es el TEA. ¿Cómo se llama tu hijo, Miguel? También Miguel. Mira, yo en estos 9 años en el Congreso he conocido a muchos Miguel, a muchos niños que hoy son adolescentes e incluso a algunos adolescentes que hoy son adultos. Y primero en mi región, porque uno recorre lógicamente las comunas, ¿cierto?, que representa, pero también en Santiago, en Valparaíso o en otras regiones del país. Y lo primero que te transmite una mamá, un papá, un cuidador o una cuidadora cuando no están Claro. en manos de sus propios padres, porque trabajan, porque no tienen con quién, o sea, porque tienen que dejarlo con una tercera persona por distintos motivos, es que su mayor preocupación no es cuando son niños o niñas, e incluso no cuando son adolescentes, sino que qué va a pasar con ellos cuando sean adultos y tengan que enfrentarse a esta sociedad tan discriminatoria, tan poco empática, como bien tú decías y recordabas, que yo creo que ha sido una de las peores decisiones que han habido, y no lo creo yo, sino que es lo que uno al final del día transmite, por lo que transmiten a su vez las propias agrupaciones, por los representantes de las escuelas especiales. Ahí cito a Raíces, por ejemplo, Antofagasta, con todo lo que han tenido que vivir, es que cuando se avanzó en una de las últimas grandes reformas a la educación, y se buscaba, ¿te acuerdas?, fin al lucro y por lo tanto eliminar los particulares subvencionados, Sí. se buscó también que se eliminaran las escuelas especiales, para que no entraran en una fase como de discriminación, sin comprender que un niño avanza más cuando hay una mayor dedicación, cuando hay profesionales especializados, ¿cierto?, para poder educarlos y formarlos, y cuando evidentemente se encuentran en un entorno donde pueden expresarse y no donde terminen arrinconados o pasándole un poquito de tarea para no exigirles tanto. ¿En qué estamos en este momento? En una ley integral de TEA, donde hemos trabajado de manera unida 3 comisiones, Educación, Salud y Mujer, a la que yo pertenezco, en el Senado. Es una ley que además surge de la Cámara, por lo tanto ya estamos en segundo trámite, y este miércoles ya se vota en el Pleno del Senado para que de esa forma vuelva a la Cámara en un pequeño trámite que falta. Es una ley, como es integral, recoge medidas en materia de salud, de educación y también sociales. Y en el caso de la salud, yo quiero destacar lo siguiente: un diagnóstico temprano. Tú hacías alusión a que el que tiene recursos, como lamentablemente muchas cosas en nuestro país, puede tener un tratamiento o una terapia y un diagnóstico temprano, y el que no directamente, al no diagnosticarse temprano el espectro autista, difícilmente va a poder avanzar en una mejor calidad de vida. Y todo esto cubierto de a poco, porque no es de un día para otro, pero va a quedar la ley establecida como un deber del Estado, con recursos, insisto, paulatinos, para que esto se vaya ejecutando en lo público y no solamente en lo privado. Así que yo al menos creo que es una buena ley. El miércoles ya nos toca hablar en el Senado, ha avanzado evidentemente de manera transversal. La semana pasada, cuando se votó en general, fue por unanimidad, o sea, ni siquiera hubo una abstención, y eso habla bien de que hoy día las personas con espectro autista están siendo consideradas, porque la verdad es que nunca había habido ni siquiera una norma para considerarlas, y creo que eso habla bien de un país que va en vías del desarrollo. O sea, cuando uno habla de que pretendemos llegar al desarrollo, para variar, nos concentramos solamente en los números, en la economía, pero no nos concentramos en los temas básicos, ¿cierto?, como es incorporar a todos y a todas en la sociedad. Así que yo estoy súper contenta con ese proyecto, y así como tú estás pendiente, Miguel, hay un montón de familias que también están pendientes por sus Miguel, que hoy día ven una postergación, una discriminación desde todo, pues desde el Estado, pero también desde la misma sociedad. Es una deuda histórica, una de las tantas deudas históricas que tiene nuestra sociedad. Estamos con Paulina Núñez en Manos Libres, en el Desconcierto, en esta alianza con el Desconcierto, uniendo mundos también, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Una acotación breve: ¿qué manera de mover las manos, Paulina? Hay pocas funciones que muevan las manos en... No, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo a favor tuyo. Yo hago entrenamiento de vocero, entonces cuando uno mueve las manos en concordancia con lo que dice, refuerzan lo que dices.
hay otros que mueven las manos como A locos. mí lo que no me gusta es cuando uno habla y como que te pones así, como, Sí, po, como- sí, No, hay otros que mueven así las manos, pero allá en ese Vitacura, otro, pero claro. Esa es otra cosa. No, pero sí. Está también en el tema de la flexibilidad laboral, ahí está el tema de las pymes, del teletrabajo, de la modernización del trabajo. O sea, hay seres que todavía quieren tener a sus empleados de 9 a 5 en la oficina y con una colación de media hora, y eso no es productivo. O sea, cuando decimos que el país no es productivo, quizás es por eso. Quizás es porque lo estás sometiendo a una rigidez demasiado arcaica. Ahora hay flexibilidad. no, ¿Quiénes son? y cuando, no, perdón. No, termino la pregunta. ¿Quiénes son más No, te receptivos decía, y a la, cuando nos detenemos en la flexibilidad por cuestión ideológica, como en el término, ahí ya la cosa, tú dices, no estamos entendiendo nada. claro, quiénes son más receptivos y quiénes son más reactivos al cambio? Digamos, no sé si trabajar, a lo mejor trabajar 40 horas o a lo mejor por ¿cómo se llama? Free Friday Forever, trabajar de lunes a jueves o trabajar menos horas o trabajar desde la casa híbrido, ¿qué es la modernidad? O sea, es una cosa cultural. ¿Quiénes No, son más, total. O sea, quiénes son más a reactivos ver, y reticentes a esto? ¿El Estado, el empresario? ¿Por dónde debería ir la cosa? no, yo lo voy a decir políticamente desde el propio Congreso, donde están representadas las fuerzas políticas. En general, la derecha, la centro derecha, es más llana a la flexibilidad laboral, o llamémosle también mejor distribución de las jornadas, o corresponsabilidad, en fin, a una mayor libertad de tus horas de trabajo. Y la izquierda, la centroizquierda, cree que la flexibilidad, esto muy a modo general, porque también hay notables excepciones de uno y otro lado, pero en el caso de ellos creen que la flexibilidad es una precariedad. Y es más, nosotros teníamos un proyecto de flexibilidad laboral antes de la pandemia. E insisto, la raya para la suma era que era precario, que cómo el trabajador iba a acceder a determinadas coberturas o seguridades, etcétera, etcétera. Tuvo que llegar la pandemia, así se producen los grandes cambios, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la única manera de seguir funcionando era a través del teletrabajo. También es cierto que en el caso del teletrabajo hay que tener normas claras, porque lo contrario, me imagino que a ustedes les habrá pasado, uno termina trabajando más incluso que lo que trabaja cuando cumple un horario y se traslada a un determinado lugar. Y hay algunos empleadores o empleadoras que respetan la hora y otros que directamente no, y por lo tanto eso, insisto, tiene que estar bien normado. También quiero ir al tema de las mujeres. Las mujeres retrocedieron 10 años en la contratación o en la empleabilidad. Y eso, por supuesto, que es una mala noticia. Y aquellas que no lo hicieron, es decir, no perdieron su empleo, pudieron seguir trabajando y seguir al cuidado de sus hijos, de sus hijas, a través del teletrabajo o de la flexibilidad laboral. Es decir, llego más tarde, me voy más tarde, entro más temprano, me retiro más temprano, no voy los viernes, pero sí voy el sábado en la mañana o recupero durante la semana. O sea, eso se da con mucha más fuerza en las mujeres. Pero como estamos hablando de corresponsabilidad, queremos que sea una cuestión para todos los trabajadores y las trabajadoras. Y desde ese punto de vista hemos avanzado en la presentación de un proyecto, que también lo ingresamos como indicación al proyecto de 40 horas, para que el trabajador o la trabajadora pueda ejercer un derecho. No nace de un acuerdo con el empleador, porque si fuera un acuerdo, hoy día ya podría avanzar de esa manera, o sea, con un acuerdo, ¿cierto?, Claro. entre las... Pero cuando las cosas no avanzan voluntariamente, tú tienes que normar, y ahí es cuando surge la ley. Entonces, en este caso, queremos que sea un derecho al trabajador o trabajadora la mejor distribución de su jornada laboral. Y hemos estado conversando con el Ejecutivo, con Yo Quiero Estar, que también es una de las principales agrupaciones de la sociedad civil que ha levantado el tema, y lo que queremos, insisto, es que, por ejemplo, bandas horarias, que tú puedas ingresar más tarde y salir más tarde, puedas ingresar más temprano y salir más temprano, que puedas plantearle a tu empleador o empleadora que determinadas jornadas no vas y por lo tanto vas a trabajar a distancia, pero que otras vas a ir porque son días importantes para el trabajo y siempre, evidentemente, cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Volvemos a los países desarrollados. Esto existe, es derecho comparado, es decir, hay normas en otros países, de ahí hemos sacado las ideas, y yo creo que hoy día está todo llano para que avancemos en este tema, simplemente avancemos, no digo que cambiemos esta cultura de un día para otro, pero aquí la actualidad, lo cotidiano, la realidad se impuso y avanzó más rápido que la norma, y por lo tanto nosotros tenemos que regular esto. ¿Y el comercio hasta las 19 horas?
¿No es parte del Oye, en proyecto? eso, sí, no, yo no soy autora del proyecto, pero me he reunido con ellos y también tengo un punto allí. A Dale. propósito de mi estadía, ¿cierto?, en Europa, donde estuve principalmente en España, pero también me trasladé en alguna oportunidad a otros países. Tú sabes que A directamente estudiar, los pues, domingos sí, no abren. sí, 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 pues pues a no abren. estudiar a otros lados. Oye, los países, No, si estaba estudiando en mejor. España, pero iba a repasar materia a otra parte. Es No, no, legítimo. iba de fin de semana, como cualquier persona, a otros Está países. bien, A Venecia, bien, estuve en Londres. No, pero a mí me gusta, ante tu pregunta, responderte. Oye, obvio. pero porque yo misma lo digo. Pero sí decir lo siguiente, o sea, en países desarrollados, el día domingo, estos grandes centros comerciales no abren. O sea, esa tontera nosotros de ir los domingos, en vez de que las personas estén en su casa con su familia, o sea, reclamamos de los niños que no están con sus papás y tenemos a la gente trabajando cierto día de descanso. Entonces, ojo con esto. Yo creo que si nosotros actualizamos y se puede salir más temprano y eventualmente empezar más temprano o distribuir de mejor forma las actividades, incluir el comercio, yo para eso estoy disponible. Absolutamente. Eso sí es moderno. Eso es del primer mundo. O sea, Miguel, tú tenías un tema con las playas, con la costa, Sí, con todo mira, eso, yo que también como, está involucrada ahí, Paulina. sí, no, mira, lo que pasa es que como la senadora Núñez, ella sabe que está dentro de la Comisión de Medio Ambiente y hace Obvio unos que días sabe, pues, atrás, weón. ¿Qué sí, aseveración es eso? Como, sabe que está, sí, sabe, pues, weón. sí, no, lo que Está pasa bien, es está que, bien. no, todavía no, sí, Mario es así de, hace bullying. No, pero hablando bien en serio, hablando bien en serio, hace unos días atrás hubo un reportaje de Megavisión, oh, qué viejo, de Mega, sobre el borde costero, que muchas playas han perdido por año 1,5 metros de playa. Mostraban lo que pasó en Los Molles con una constructora que está, cuando empieza empieza a subir la marea, llega a los departamentos, mismo Cartagena ya no existe Playa Grande en Cartagena. Entonces, ¿qué pasa? Porque realmente hemos visto en otros países, tú estuviste en Europa, que han hecho, están por lo menos 10, 20 años adelantados y nosotros todavía no hemos hecho algún proyecto en serio de cómo podemos afrontar y estar perdiendo las playas, porque también obviamente hay una depredación inmobiliaria, que eso todos lo sabemos, pero también obviamente hay el Estado está bastante silente en proteger sus áreas de, por ejemplo, playas para que la gente pueda esparcirse, etcétera. ¿Qué piensas de eso, Paulina? Sí, yo creo que no hemos sido capaces de enfrentar una ley no solamente del punto de vista administrativo del borde costero, sino que también una ley de costas, es decir, protección a la biodiversidad, garantizar el acceso a la protección y no que dependa de la autoridad de turnos la interpretación de la norma. Y si hay algo en lo que nosotros hemos insistido durante este año, que además me ha tocado presidir la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, es el poder salir de la discusión administrativa y entrar en el tema más profundo. Fuimos conversando con la sociedad civil y también yo creo, a propósito de lo que recién tú mencionabas, Mario, hemos mencionado también en esta conversación, que si uno pretende llegar al desarrollo y por lo tanto tener una mejor calidad de vida para todos y para todas, tenemos que preocuparnos de estos temas. Es como que en su minuto todos nos preocupamos del acceso, de que nadie se quedara fuera. Hoy día el acceso ya está, pero ahora tenemos que preocuparnos de la calidad, de que cuando tú accedas, igual que el de al lado, puedas tener una buena calidad en el servicio X al que estés optando. Y creo que en esto nosotros no nos hemos preocupado y creo que además vemos como el tema medioambiental como un problema, en vez de verlo como una tremenda oportunidad. Así como ya fuimos de a poquito entendiendo que, por ejemplo, el tema de la astronomía es una oportunidad, un desafío positivo para el país, también yo creo que el tener zonas protegidas en nuestro país es una oportunidad para que se nos reconozca como tal. Y volvamos a los europeos, o volvamos a los americanos, norteamericanos, o volvamos a los asiáticos. Cuando vienen a visitar nuestro país, aquí no vienen a ver los castillos medievales, ni las grandes construcciones, porque somos un país joven o un continente joven. Entonces, ¿qué es lo que vienen a ver? Precisamente las no intervenciones. Precisamente las zonas que aún quedan vírgenes, los lagos, los ríos, la cordillera, el desierto, Atacama, Florido, la Patagonia. Entonces, yo creo que es súper importante entender que
el crecimiento económico puede avanzar perfectamente, perfectamente, si somos capaces además de entender cuáles son esos límites y qué es lo que debemos resguardar sin tenerle miedo a la protección del medio ambiente. Y por supuesto que el que se pase más allá de sus atribuciones o el que exagere en el punto es el que va a salir perjudicado, porque quien se aprovecha del cuidado al medio ambiente con tal de levantar una bandera política es el que le hace el mayor daño al cuidado y a la protección del medio ambiente. Y nosotros estamos avanzando en un proyecto que busca poder consolidar propiedad, ojo, porque aquí hubo una tremenda discusión, no permitir, ¿cierto? Como bien tú decías, la construcción de los grandes proyectos inmobiliarios que terminan tapando la costa o impactando de mala manera, o no sé, o determinados proyectos comerciales, industriales en las costas, no, sino que estamos buscando que aquello que ya es una realidad, la casa que está en la costa, por decirlo de alguna forma, pueda también consolidar su propiedad y dejar de pagarle eternamente concesiones a defensa. Ojo, que el Departamento de Concesiones está en el Ministerio de Defensa, o incluso, ¿cierto?, a bienes nacionales a través de arriendo. O sea, yo creo que es importante ir ordenando nuestra costa para poder avanzar sabiendo dónde y cómo en un ordenamiento territorial. Cuando Paulina Núñez habla de países europeos, de países más modernos, yo llego a una conclusión que no sean más modernos, ni más exitosos, ni con más PIB, ni con más crecimiento económico. Son países con más sentido colectivo que individualista. Volvemos siempre a lo mismo, al individualismo, al yo quiero, esto es mío. Incluso, ¿Cómo voy yo? ¿cómo voy yo? El resto me importa un carajo, da lo mismo. Seguimos aquí en Manos Libres, en el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, con la senadora Paulina Núñez, que está en los últimos días de trabajo, porque se va a ir a España ahora. No, no se va a ir a España, se va a quedar aquí en Chile vacacionando, ¿cierto? No. No, se va a quedar aquí en Chile vacacionando y atenta por si pasa algo, ¿cierto? Oye, pero Mario, fuera de talla, no me voy a mover, Sí, pero sí, por lo sí. siguiente, el 7 inscribimos candidatos Sí, a po, la convención, sí, vamos po. a estar ahí preparando campaña, o sea, a lo más, Miguel, te voy a ver a la playa, que entiendo estás en Chile, pero no Más cerca. se acabó. La verdad que en febrero nos jugamos mucho, y no digo como partido, como sector político, sino que como país. Así que ya vendrán las vacaciones de invierno, y que todo sí, anda po. bien. El marido no Pero no va a nos vamos a constituyente de mover. nuevo, ¿cierto? El marido no va a constituyente de nuevo, no. No, no, ya, No. muchas gracias. Mira, ya cumplí con la patria. No, Oye, no puede Paulina, yo te quiero. tampoco, Mario. ¿Ah? Ya de nuevo. No, no puede y me imagino que no quiere. Nadie quiere. Nadie quiere, po, weón. Oye, pero si nadie quiere, son 2,5 palos por 6 meses y después no podéis optar a un cargo público por 8 años. No es negocio. Bueno, te quiero llevar a otro plano, Paulina. Aquí cuando se produce la crítica entre la izquierda y la derecha, uno participa en muchos grupos de WhatsApp, esos mismos que está realizando en este minuto legítimamente, está bien. Y la gente critica a Boric, y la gente despedaza a Boric, y la gente apedrea a Boric, y uno no se suma a eso. Aquí en Chile como que da lo mismo el personaje. Pero cuando tú no apedreas, no te sumas al apedreamiento de alguien, te conviertes en defensor del apedreado. O sea, el que apedrea te considera como casi un defensor del que estás atacando. ¿A qué voy? A que es necesario dialogar, conversar, cruzar la vereda, tender puentes, abrir la puerta. No hay no hay otro remedio en Chile que eso. Y yo sé que tú tienes en ciernes esta fundación públicamente, que se trata precisamente de eso. Profundicemos en eso. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos más que a Boric le hagan un meme o que a otro le hagan otro meme y que se destruya el país. ¿No te parece? No, total, o sea, yo en eso creo profundamente y creo que político que se quede en su trinchera no es capaz de cruzar, de lograr un acuerdo con el de al lado, de a veces decir que sí y otras veces decir que no, que se dedique a otra cosa. Que vuelva a su estudio jurídico, que vuelva al colegio, que se ponga la bata blanca, no tengo El idea. directorio de la Clínica Las Condes o de Senconsul, lo que sea. Lo que sea. Pero lo que no puede pasar, Mario, es que nosotros no cumplamos Sí, pues. nuestro deber, que, sobre todo los que estamos en el Congreso, que es parlamentar, que no seamos capaces de lograr acuerdos, que no seamos capaces, o sea, que andemos con la calculadora en mano diciendo esto mi sector lo va a apoyar, por lo tanto lo hago, o mi sector no lo va a apoyar, por lo tanto le pego, ¿cierto? No, yo creo que en esto, la región por delante, en eso yo no me pierdo, ¿eh? Primero mi región, aunque tenga que enfrentarme a Piñera, a Boric o al que venga. Y lo has hecho. Sí, y segundo,
el partido político, y tercero, ¿cierto?, la coalición. Pero yo creo que en esto uno tiene que entender a quién representa, y por supuesto eso no significa que uno entregue ideas, que se pase a la izquierda en mi caso, o que no defienda, ¿cierto?, los principios, los valores con los que a uno la eligieron en un determinado territorio. Por lo tanto, yo creo, Mario, que eso hay que hacerlo sin ninguna duda, y es parte de la pega, sobre todo los que estamos en el Parlamento. Y luego, desde la Fundación, y te agradezco la pregunta, estamos con un grupo de personas también de manera transversal, levantando esta fundación que es públicamente, que lo que busca es ideas para conectar, es decir, los centros de estudio, los centros de investigación, quienes se dedican a la reflexión, no pueden andar aisladamente y creer que todo ese trabajo, que yo respeto mucho, que hay detrás, termine a lo más en una columna el día sábado o domingo en algún diario, para que ojalá quienes tomamos decisiones lo leamos y actuemos de esa forma. Y para reforzar, perdona Paulina, y para reforzar las ideas propias y del mismo círculo de siempre. Además. O, por ejemplo, quienes desde el mundo privado también, ¿cierto?, se organizan gremialmente para poder influir sin que lleguen a quienes tomamos decisiones, a lo público, y también desde los medios de comunicación, que no hay espacio para que ya uno pueda opinar más allá de la editorial del medio que representa. Entonces, lo que buscamos es conectar las ideas desde los centros de estudio, de investigación, los medios de comunicación o las comunicaciones en general, y quienes tomamos decisiones, insisto, en lo público y lo privado. Vamos a ir teniendo distintas instancias para conectar estos mundos y de esa forma aportar con también distintas herramientas que terminen en la toma de decisión, y no que todo este trabajo quede aislado sin que nadie lo recoja. Perfecto. Perfecto, Miguel. Última pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna crítica? No, yo creo que sí. ¿Podemos pasar a las secciones, Mario? Última pregunta de mi parte, Paulina. No puedo Oye, yo parar me de tengo preguntar. que ir, Piquillo. Sí, Sé que bueno, por sí, eso obvio. le han estado diciendo a Mario, pero Mario no ha estado leyendo los WhatsApp. Entonces, Mira, tenías razón. que tengo también, estoy corrida, yo también llegué tarde, pero... Ya, cortito. sí. En 5 minutos le digo a Pablito Cantero acá. Pablito Cantero, gran apellido. Sí. Paulina, una autocrítica cortita de la derecha, porque es culpa de la centro. Mira, que Boric esté gobernando no es culpa de Kast, es culpa de la centro derecha. De Bópoli, de RN, en fin. Sí, por supuesto, si algún me da culpa evidente, o sea, tú pierdes elecciones, no solamente no te votan, sino que tú pierdes el gobierno. Concuerdo plenamente, Mario, contigo. Y la autocrítica en este momento, porque ya lo otro es pasado y pisado, es que no hemos sido capaces de decirle ahora al país cuál es nuestro proyecto de futuro. ¿Estamos ejerciendo nuestro rol opositor? Sí. ¿Cumplimos con la palabra empeñada desde el punto de vista constitucional? También. Pero, ¿quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿Y qué queremos para el país? No podemos aparecer en el año de la elección, tenemos que aparecer ahora. Claro. El fantasma comunista, déjaselo acá y el Partido Republicano. Echemos rápidamente en las últimas secciones, son cortitas. Primera sección, fue sin querer queriendo. La mayor cagada que te hayas mandado profesionalmente o políticamente, el error, así como algo que tú digáis, pucha. No, lo tengo súper claro. En pleno acusación al ministro Chatwin, se pararon mujeres en ese momento de la oposición, hoy oficialistas, y nos paramos otras mujeres, pero ahí directamente a quitar los carteles, combos iban, combos venían. Sí, lo vi. Sí. No solamente no era el momento, la oportunidad, nunca es el momento y la oportunidad. Yo me senté y en ese minuto redacté un Twitter, pedí disculpas porque creo que no estamos para eso. No, pues, además una niña formada en Santa María no está para eso, ¿cierto? No está para eso, y para mucho más, pero bueno. Y para mucho más. Ya. Oye, el pastelazo el último día, la cosa mala, la que te molestó, la que te irritó, en fin, lo feo. Lo del indulto de todas maneras, no lo podía creer. Es que de verdad no lo podía creer. Cuando me enteré que están indultando a 13 compadres y que el presidente hablaba de Jorge, yo decía que Jorge Mateluna, no lo podía creer. No, yo creo que hay un error profundo que le pega a la democracia, que rompe los equilibrios, que volvemos a foja cero con las faltas con la confianza que se estaba reconstruyendo. No, yo creo que eso me molestó, más allá del tema político. Miguel, rápidamente en 10 segundos tu pastelazo de la semana. Pastelazo de la semana, la eliminación de la ISAPRE. Yo creo que vamos a tener, FONASA va a estar, ya está mal, vamos a sobrecolapsar, y obviamente, si vamos a tener todos por FONASA, vamos a tener
más lista de espera, vamos a tener más lista de espera, más Y el peores segundo era tratamientos, peores tratamientos, etcétera. Entonces, al final, los que tienen más plata van a ir a las clínicas y los que la clase media va a tener que estar en la cola, porque es clase media y hay que esperar, El no sé, presidente años. Boris dijo, parece que la política se está olvidando de la ciudadanía, del pueblo, de las personas, los chilenos. ¿Y Yo creo que Boston? en estas decisiones, lo hice por Boris, no lo hice por mí, para lo que están viendo. Sí, lo digo por el Oye, presidente Boric. no, pero ese que vaya me- claro. no, Oye, ese que pero me yo manda a creo que amenazar a mí. en esto, acá hay un tema ideológico, otro error profundo, y cuando uno habla de que quiere ser el gobierno de los grandes cambios, no puede ser un retroceso, uno cambia para mejor, no cambia para peor. Sí. Mi pastelazo de la semana es el manejo del gobierno en general. Ahora el silencio de Camila Vallejo, que después de la peor vocería en su trayectoria política, ahora está en silencio porque no sabe cómo salir de ahí. La cosa positiva, Paulina, rapidito. El contagio positivo, la cosa buena que te gustó, no sé, algo bueno, algo bonito. No, La vamos a ley de terminar tema, así. que no tiene tanta Buena. cobertura, que no es portada de los diarios, o sea, yo creo que es el único proyecto que hemos votado por unanimidad todo este año. Yo creo que puede ser portada de Ojalá. los diarios. Miguel. Lo mismo la ley de TEA, pero también obviamente como yo soy bueno para el fútbol, me gusta mucho el fútbol, no, la Supercopa de Magallanes, un grande. Nunca he agarrado una pelota, weón. Bueno, pero está bien, los hinchas son los hinchas. De mi parte es el regreso del Happening con Ja a TV+. Nos falta alegría, nos falta reírnos, nos falta ese humor antiguo que era más ingenuo, más inocente, más huevón puede ser. Paulina Núñez, te estamos quitando los segundos de tu vida. Si no, No. si no te vas de aquí, no. Me van a colgar. Te vamos a colgar. Te Te vamos a colgarte. No, Paulina. Oye, Senadora muchas Núñez. gracias. No, de verdad, muchas gracias a ustedes. Así que estén muy bien, un abrazo grande y espero que tengamos además otra oportunidad para conversar. Por supuesto, más adelante con toda seguridad. Un abrazo, Chao, senadora, que estén esté bien. muy bien. Chao, gracias. Chao, Miguel. Chao. Chao, Mario, gracias. Chao.